posible que tengan ustedes problemas de visión y estén valorando operarse, pero ¿conocen todas las técnicas oftalmológicas que existen? Hoy hablaremos de cirugía refractiva con la doctora María Elena Marín. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. ¿Qué hemos de saber? Hay muchas cosas, evidentemente, pero ¿qué hemos de saber si estamos valorando operarnos? Porque mucha gente estará pensando, hombre, no quiero estar condenado a tener que llevar gafas siempre o a tener que llevar lentillas, cualquier tipo de aparato que me ayude a ver. Existen técnicas que pueden ayudarnos. Sí. La cirugía refractiva la podemos hacer, o sea, es una solución para quizás ir más cómodo. Aquellos pacientes que no quieran usar gafas o lentillas, sobre todo por comodidad. Estamos en una ciudad donde hacemos mucho deporte. Correcto. Y la verdad que el uso de lentillas o gafas, pues a veces se hace un poco incómodo. Es importante la edad del paciente, porque si es un paciente joven, la opción del láser, que es la opción rápida, que es la que habitualmente los pacientes más nos piden, le permite a ese paciente incorporarse a una rutina pues con brevedad. Hay pacientes jóvenes que igualmente quizás tienen un número de dioptrías que no le permite hacer láser, o cuando hacemos el estudio previo está contraindicada la cirugía láser. Tienen también otras opciones que son las lentes intraoculares fáquicas. Esto quiere decir, en pacientes jóvenes no quitamos el cristalino, simplemente ponemos esta lente delante del cristalino y también igualmente es una solución estupenda. La edad importa porque, claro, ya hay pacientes quizás que entran en nuestra generación que piensan que con el láser pueden solucionar, imagínate, la presbicia, por ejemplo, o operarse la miopía o el astigmatismo o la hipermetropía con una edad determinada, y quizás lo desaconsejamos, porque también es importante la edad, porque a veces si operamos un paciente de más edad que ya tiene presbicia, si le quitamos la miopía, y si no tenía presbicia, se la generamos, porque claro, evidentemente, por eso te decía que la edad juega un papel importante. Cuando vienen a la consulta, acorde a la edad y otros requisitos, evidentemente los encaminamos a una u otra técnica quirúrgica. O sea, un factor es la edad, otro factor evidentemente es pues el tipo de carencia, la visión claro, que tenga el paciente, y se le propone, cuando de alguna manera cumple pues, unos determinados requisitos, pues se le propone un tipo de cirugía u otra, o exacto, se le recomienda pues que no tenga una técnica quirúrgica porque no le puede ayudar en concreto con su problema. Sí, es un grupo minoritario, pero hay algunos pacientes que, por lo que sea, también le decimos que de momento pues no tienen opciones, que decidimos esperar. Claro. Realmente el grupo inicial que viene, cuando hablamos de cirugía refractiva, siempre el grupo mayoritario que se opera con láser son gente más jóvenes, claro, personas que ya están en su época, ya pasaron su adolescencia, su infancia, están con una estabilidad refractiva que es muy importante a la hora de decidir cuándo operar, porque eso es otro punto importante. Primero, evidentemente, que el paciente sea mayor de edad. Cada vez más la tendencia es operar no a los 18 años, sino esperar quizás a partir de los 21, porque queremos que esté estable la graduación, sobre todo la miopía. Claro, porque si no, a lo mejor puede ser que cambie un poco la morfología del ojo o la enfermedad, y, la condición, mejor dicho. Sí, cada vez más. Claro, y eso puede hacer que a lo mejor se pierdan un poco los efectos de la operación. No, es que si operamos a un paciente que no está estable desde el punto de vista refractivo, no le estamos garantizando un éxito a largo plazo. Claro. Que eso quizás es lo más importante. Y esto se lo dejamos al paciente muy claro, yo creo que esto es vital. De todas maneras, cada vez más, porque antes operábamos más con 18 años, 19, pero hoy en día estamos en el mundo tecnológico. Y yo hace poco me leía un artículo que se publicó en el 2016, donde se prevé que para el 2050 la mitad de la población del mundo va a ser miope. Las pantallas. Exactamente, pantallas, móviles. Cada vez desde la infancia a los niños con móviles, le damos a nuestros hijos para comer una tablet. ¿Y qué pasa? Que hay una ecuación muy buena que yo se la comento a los padres cuando me vienen diciendo, ¿no?, que por qué mi hijo cada vez es más miope. Poco sol, poca calle, mucho móvil, mucha pantalla, ecuación igual miopía. Entonces, esto lo estamos viendo
cada vez más niños son miopes y la miopía va aumentando cada año. Y entonces, cada vez nos piden más opciones y más soluciones. Evidentemente, en la etapa infantil, en la etapa de adolescencia, la corrección con gafas o lentillas es correctísima. Ya cuando empezamos a crecer, pues queremos otras soluciones, y ahí es donde entramos quizás nosotros con la cirugía refractiva con láser en gente joven, pacientes jóvenes, o con lentes intraoculares fáquicas, sin quitar el cristalino. Esto es para pacientes de 20, 30 años, 40 rozando, más o menos. Perfecto. Hábleme de ese tipo de operaciones con láser. ¿Hay algún tipos diferentes y algunas son más adecuadas que otras dependiendo del paciente? Sí, a ver, la cirugía láser empieza aproximadamente en la década del 90. Veníamos de una cirugía previa que también dio en su momento unos buenos resultados, que eran los famosos cortes en la córnea o la queratotomía radial. El láser fue un boom en la década del 90, porque en poco tiempo se corregían X número de dioptrías y el paciente evidentemente tenía una recuperación muy rápida. En cirugía láser hay dos variantes quirúrgicas. Está la técnica LASIK o FEMTOLASIK y la técnica PRK. Ambas lo que hacen es corregir la curvatura de la córnea. O sea, nosotros con el láser lo que hacemos es modificar la curvatura de la córnea, ya sea aplanarla o abombarla, o curvarla más, en dependencia del defecto refractivo que sea, dígase miopía, hipermetropía o astigmatismo. El LASIK quizás fue la técnica más realizada y la que más se sigue haciendo. Consiste en crear un pequeño corte en la córnea, un flap que se levanta, se da láser en esta córnea, en la capa interna de la córnea, o sea, en la capa, el estroma corneal, y se vuelve a colocar y quizás decimos aquí no ha pasado nada, porque la recuperación en 24 a 48 horas es muy rápida. Increíble. Pero habían pacientes que o tenían un número de dioptrías un poco más elevado o córneas más finas, que esta técnica estaba o no se podía hacer o no contraindicada, simplemente teníamos unos parámetros que tenemos que cumplir para que esta córnea quede con una anatomía lo más parecida a la normalidad, porque evidentemente hay que dar resultados quirúrgicos buenos al paciente, pero también una seguridad a largo plazo de que esta córnea no va a tener ningún problema futuro, que en su día, en los inicios, sucedió. Ahora, con el tiempo, evidentemente, la experiencia y toda la tecnología que tenemos detrás, esto cada vez no sucede prácticamente. Yo, en los últimos años, creo que esto, en cualquier sitio de España, en cualquier sitio de Europa, en países donde esto se haga, es muy infrecuente. Pero aquellos pacientes que tenían córneas más finas, o igual no tantas dioptrías, depende, pues le hacíamos la técnica PRK, que también se llamaba LASIK. Aquí lo que se hace es que se raspa, simplemente se elimina el epitelio y se da láser en la córnea íntegra, no hay corte. ¿Qué pasa? Que esta técnica quirúrgica tiene una recuperación un poquito diferente, porque el paciente los primeros días lo pasa un poco mal, se le explica, 2-3 días, tampoco es un periodo muy prolongado, pero los resultados son igualmente tan buenos en una como en la otra. Y ya para aquellos pacientes que tenían unas dioptrías que no era ni es correcto, o sea, no se podía hacer a través de, usando técnicas láser, es cuando implantamos las lentes fáquicas o famosas lentes ICL. Son unas lentes hechas a medida para cada paciente. Estamos hablando de pacientes con 9, 10, 12 dioptrías, o sea, pacientes con una alta miopía fundamentalmente. También están diseñadas para hipermétropes, pero en hipermétropes, por las características del ojo, las medidas del ojo, no siempre es un tratamiento que podamos ofrecerle al paciente. Y más o menos son estas las opciones en personas más jóvenes. No podemos quitar a una persona de 30 años el cristalino para quitar la miopía. O sea, no. Claro. No se procede. No, exactamente, no. Perfecto. En este momento no, en ese momento de esa edad no. Vamos a hablar un poco de lo que es un paciente que se somete, ya lo he explicado un poquito por encima, pero entremos un poco al detalle. ¿Cómo sucede o cómo de alguna manera se prepara al paciente para la operación? Por ejemplo,
¿Hay sedación? ¿Hay anestesia? Explique un poquito esto. No, con la técnica láser, sea LASIK o PRK, normalmente operamos sin sedación. Es lo idóneo. Hay algunos pacientes puntuales que sí se hace necesario, pero es lo mínimo. Primero porque son cirugías, como te decía, rápidas. Hay necesidad de una cierta colaboración por parte del paciente que tiene que mirar a unos puntos rojos o verdes de acuerdo al láser que tengamos. Y normalmente son indoloras, o sea, se requiere es incómodo una mínima... quizás, pero no indoloro. Podríamos Bueno, situarlo es ahí. incómodo, O extraño. sí. A ver, no deja de ser una cirugía de ojos y uno cuando se va a operar de los ojos siempre tiene cierto temor a de que, y más sobre cierta todo cuando aprensión, ¿no? estás tratando a un paciente que ve muy bien, corregido con una gafa y dirá, me pasará algo, me complicaré, perderé la visión, que es lo que todo el mundo te pregunta hoy por hoy. Pero normalmente son cirugías de tiempos cortos y que la hacemos sin anestesia. Algunos pacientes la precisan y ya ellos te lo piden de antemano porque son personas más nerviosas y se puede hacer igualmente. Ya cuando hablamos de lentes intraoculares, evidentemente hay que entrar a quirófano con una sedación, con otro tipo de anestesia, es distinto. Y en este caso, o sea, cuando hacemos cirugía láser, operamos los dos ojos el mismo día, porque es una cirugía de superficie, no entramos el ojo a nada. Yeah. Pero cuando ya estamos hablando de lentes intraoculares, se opera en días diferentes. Claro. Me ha hablado antes de las diferencias un poco del postoperatorio. El postoperatorio, en alguna de las técnicas, pues es prácticamente pues poca cosa, 24 horas. Exacto. En alguna otra, evidentemente, como PRK, sí que ha dicho que el paciente, pues de alguna manera, tiene que esperar, supongo, para recuperar la visión y para darse cuenta. Exacto. ¿No? De todo. A ver, en un LASIK, un femtolásic, que la diferencia es lo mismo, lo único que en el LASIK el cirujano maneja el microqueratomo, que es a través del cual podemos hacer el corte, y el femtolásic lo hace la máquina. Los resultados son los mismos. Yo siempre soy más cauta, porque todos los pacientes no son iguales. Entonces hay pacientes que ese mismo día, en las primeras 24 horas, están viendo prácticamente el 100% de la visión. Pero quizás hay otros que le cuesta un poquito más viendo, o sea, teniendo una visión correcta de un 70, un 80, un 90. Pero bueno, yo digo siempre entre las 24 y 72 horas primero. En el caso de las PRK, siempre les digo que si pueden estar una semanita en casa, mejor. ¿Por qué? Claro. Porque es una cirugía que los tiempos son distintos. Los 2 o 3 primeros días la visión va a estar fluctuando. Estos pacientes salen con una lente de contacto, como una tirita protectora, hasta que ese epitelio vuelve a regenerar. Entonces, este paciente no está en condiciones de incorporarse rápidamente al trabajo o a sus estudios, porque la visión le estará fluctuando y no estará cómodo. Pero ya después, pasada la primera semana, van notando, o sea, entre el tercer y cuarto día, van notando que ya la recuperación empieza a ser muy evidente y a la semana muchos están ya incorporados a su vida habitual. Que quizás en 2 o 3 semanas ganan esa perfección en cuanto a calidad de visión, que también se lo decimos, porque en definitiva hay que ser honestos. Es cierto, pero el fin, llegaremos al mismo sitio, claro, por un camino más corto, uno más largo, pero al final... Y de hecho, cada vez más la tendencia es hacer PRK, sobre todo en pacientes con bajas dioptrías, determinadas oposiciones también, determinados pacientes, por ejemplo, deportistas de élite, que no tienen que ser de alto rendimiento, determinados deportes que también, para evitar riesgos de traumas directos, pues evitan la del corte y se hacen la PRK, si se puede. Las dos técnicas son igualmente buenas. Yo creo que es más ver individualizado a quién le puedes ofrecer una técnica u otra. Claro. Y eso depende del paciente en cuestión, de sus pruebas, de cuántas dioptrías tiene y de qué dioptrías tiene. Claro. Si es miope o es hipermétrope. Claro. ¿Cómo es la experiencia de aquel paciente que puede por fin quitarse las gafas para siempre o puede decir, ya no tengo que pensar en las dioptrías, no tengo que pensar en lentillas de contacto, no tengo que pensar en el hándicap de visión que tengo? A ver, ¿cómo es? Yo siempre digo que en la oftalmología, los cirujanos de segmento anterior o los que hacemos cirugías refractivas, tenemos muchas alegrías.
Es cierto que también puedes operar a un abuelo de catarata y también va a estar igualmente contento, porque son conceptos distintos, pero en cirugía refractiva la verdad que es muy agradecida y los pacientes están muy contentos. Al final, esto es lo que funciona, el boca a boca entre ellos. Claro. Estos tratamientos que le das a cada uno individualizado, cómo los tratas, pero aparte los resultados que le estás ofreciendo, que lo ven muy evidente en pocos días, en los primeros días. Es una cirugía muy gratificante, ¿qué te voy a decir? Claro, es gratificante porque volver a tener la vista, igual es una persona que de pequeño ha llevado gafas. Que de pronto, mira, yo estoy operada, como te decía, y la sensación de pronto de quitarte la gafa para entrar al quirófano. Claro. Y salir de quirófano ya muchas veces viendo, tanto con una técnica como con la otra. Hombre, cambia mucho, porque tú dices, esto no me lo creo si no me pasa. Si no lo experimento. Pero es una cirugía que la verdad que los resultados son fantásticos. Vuelvo y repito, cada paciente es particular, pero de forma general es muy agradecida. Entiendo que por la particularidad de cada paciente se determinará una cosa o la otra, una técnica u otra, con lo cual lo primero es una visita y analizar perfectamente al paciente. Sí. A ver, el paciente acude a la primera visita informativa, muchos pacientes los conocemos ya de tiempo, ya sabemos y evaluamos que están estables desde el punto de vista refractivo, que ya lo venían pidiendo de antes, si son pacientes tuyos, pero vienen muchos pacientes externos que hacemos una primera visita y está claro que la información que ellos nos aporten cuando no tenemos nada previo es vital, sobre todo con el tema, repito, de la estabilidad. Muchas veces aportan información o te dicen, tengo esta graduación hace 3, 4 años, evidentemente los estudios que hacemos para llegar a este punto de entrar a un quirófano. La tecnología ha cambiado muchísimo también, cada vez tenemos maquinarias que nos permiten y nos dan una información que antes no teníamos. Claro. Entonces, por eso la tecnología nos ayuda a que el margen de error sea muy mínimo. Siempre no podemos decir ninguno, porque eso en la siempre vida, hay un pequeño riesgo. En la vida, exactamente. Claro. Yo siempre le digo a los pacientes que en medicina 2 y 2 no son 4, porque nada puede ser lo que uno piensa que puede ser. Entonces, claro. Pero la tecnología nos ha ayudado mucho en los últimos años a descartar quizás pacientes que en otro momento hubiésemos operado. Entonces, esto es vital. Si por lo que sea hay algunos pacientes que en este momento no se pueden operar porque detectamos, por ejemplo, un paciente que tiene un ojo seco severo por su trabajo o por que tiene de asociado alguna enfermedad autoinmune, intentamos mejorar ese ojo seco antes de llevarlo a una cirugía, porque evidentemente la cirugía puede empeorar ese ojo seco. Pero no lo descartamos, simplemente lo preparamos mejor. Y aquel que por lo que sea no se puede poner estas lentes, pues no se puede hacer tratamientos con láser, pues pasamos a ofrecerle las lentes. Y bueno, siempre habrá alguno que no se podrá hacer. De momento, no le podremos ofrecer en este momento una opción y tendrá que continuar con gafas y lentillas, pero bueno, son los mínimos. Pero puede suceder igualmente, que tampoco es una mala opción. Claro. Porque el problema es ver bien. Y supongamos un paciente que en su día, en su juventud, se hizo una queratotomía radial cuando no estaban tan avanzadas estas técnicas. Ahora ha recuperado dioptrías. ¿Puede haber una solución con las nuevas técnicas para ese paciente? A ver, ya son casos más complicados. Normalmente esos pacientes son ya de nuestra generación, por lo menos claro, la mía. Sí. Por lo menos la mía. Claro. Casi siempre son pacientes que ya con láser, evidentemente esa córnea intentamos, no se toca. Y a estas edades pues hay otras opciones que ya entonces pasamos a cirugía con lentes intraoculares, pero quizás operando cristalinos transparentes o con cataratas. Pues estamos hablando ya de personas de 50 y pico, 60 años. Incluso para aquellos pacientes que por lo que fuera en el pasado también, estas córneas quedaron muy tocadas. Dañadas. Por tantos cortes, porque era el momento, fue el boom. En su momento también estuvieron contentos con los resultados que tuvieron, pero existen también otra variedad muy amplia en lentes de contacto que también se le podemos ofrecer para que mejoren su visión al final. Incluso cuando ya están muchos operados, porque por lo que fuera tuvieron cataratas y a lo mejor su calidad de visión no es buena,
hay opciones. Cada vez tenemos más herramientas para poder ofrecer a esta generación que en el pasado estuvo operadísima, porque en el pasado, vuelvo y te repito, se hacían cirugías muy más extremas que ahora, que quizás tenemos un poquito más protocolizado hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos ofrecer una u otra cosa, ¿entiendes? Claro. Volvamos a los pacientes que se operan hoy, ese grueso de pacientes de 20, 30 años, quizás hasta 40. Después hablamos de los de después de los 40 que todavía no se han hecho nada y si pueden hacer algún tipo o se les puede como mínimo explorar para ver si son candidatos para este tipo de operaciones. Pero ¿se puede retocar si se realizan, por ejemplo, algún tipo de esta intervención? ¿Se pueden retocar si no ha quedado la cosa perfecta? Sí. A ver, normalmente no es que no haya quedado la cosa perfecta. Voy a hacer un paréntesis. Es cierto que cuando te preguntan, ¿y esto cuánto me va a durar? Claro. Evidentemente uno se hace una cirugía para que le dure el tiempo que sea hasta que nos hagamos mayores y evidentemente si crecemos, el ojo cambiará. El ojo es un órgano que envejece pronto y tengamos presbicia o vista cansada. Si te operas con 20, a lo mejor a partir de los 45, 50 años, depende. Pero es cierto que no podemos garantizar que un paciente a lo mejor al cabo de los 2, 3 años vuelva a tener o vuelva a ser miope. La llamamos, ha salido un residual de graduación. En el primer año también pudiera suceder, es muy raro, pero bueno, lo retocamos de inmediato y ya está, pero es muy raro. Pero si sucede y tenemos estudiado bien al paciente, también es posible retocarlo. Te digo que es muy raro porque los láseres hoy en día son cada vez más exactos. La maquinaria también ha ido mejorando, como la tecnología, y entonces la posibilidad de que quede un residual de graduación es bastante mínima, pero es posible, existe. Pero bueno, el retoque también es posible, es una alternativa, es una opción. O sea, opciones para retocar tenemos. Que en este sentido el paciente esté tranquilo. Y en ese aspecto, volvamos a los cuarentones, que alguno dice, hombre, yo a lo mejor también podría. Hay que explicar bien. O sea, un paciente de 40 años que es miope, imagínate, de 2, 3 dioptrías. Correcto. Y que ha esperado hasta ahora. ¿Se puede operar? Sí. Le explicamos bien en qué punto estamos. Porque quizás empieza a estar mayor para operarse con láser y amortizar o esta cirugía para mucho tiempo sin gafas, que es lo que quiere el paciente, estar el mayor tiempo posible sin gafas, tanto de lejos como para cerca. Si lo explicamos bien y le decimos que en 5 o 6 años, depende, vamos a cambiar y entonces verá muy bien de lejos, pero que de cerca necesitará una gafa, el paciente lo asume. Claro. A partir de los 40 años, y depende de las dioptrías que tenga el paciente, hay otras opciones que también le podemos ofrecer, que es la monovisión. Si un paciente tiene unas graduaciones bajas, nosotros operamos solo un ojo. Le operamos el ojo dominante para lejos y le dejamos el ojo no dominante con su miopía para cerca. Qué curioso. Y es una alternativa muy buena, que también empleamos en pacientes muy mayores que por lo que sea no se pueden poner una lente multifocal. Y va bien. Lo probamos en gafa para que vean la sensación. Y la opción de ponerse con 40 años, o sea, está la opción láser, también está la opción de la ICL, el paciente asumiendo que tiene 40 años. Claro. O sea, volvemos un poco a lo mismo. Una pregunta, sí, porque me ha causado curiosidad. Cuando se opera un ojo para que de alguna manera uno vea de una manera y del otro de otra, ¿se llega a compensar? ¿El cerebro llega a compensar? Sí, el cerebro tiene esa capacidad de unificar esas dos imágenes. O sea, el paciente se acostumbra. Nadie va por la calle con un ojo abierto. Claro, eso es lo que me estaba refiriendo. Pero la monovisión, de hecho, muchos pacientes con sus dioptrías tienen monovisión. Un ojo puede ser miope y el otro no. Pero probándolo, sí. En binocularidad, el cerebro se acostumbra y el paciente puede funcionar perfectamente. De hecho, al principio yo conocí muchos médicos de mi época que se operaban un solo ojo. Bueno, y se quedaban miope del otro y así, pues, cuando tuvieran X edad, pues, seguían funcionando sin gafa. Es una opción que se puede hacer explicándola. Creo que quizás este tipo de paciente necesita
más explicaciones para saber que alternativas. estamos en esta edad y que esto es lo que le podemos ofrecer. Para acabar, ¿dónde pueden encontrar sus servicios nuestros oyentes? Nosotros somos un grupo. Somos un grupo que tenemos varios centros por toda Barcelona y periferia. En el grupo somos muchos médicos también. Y bueno, estamos, quizás a través de las redes nos pueden encontrar, pero vuelvo y te repito, somos varios médicos también haciendo cirugía refractiva. Yo no soy la única, todos con excelentes resultados igualmente. Y bueno, en el caso mío, particularmente, estoy aquí en Barcelona, en Presby, en Córcega, con Balmes, y también estoy en el Grupo Quirón de Aribao. Pero bueno, también igualmente yo voy a Sabadell, voy a Terrassa, o sea, nos movemos mucho. Somos, creo que en el grupo 22 médicos, imagínate tú. Y que si entran a través de presbit.com, presbit.com, la página web, nos encontrarán, y ahí pues sin problema. Perfecto. Doctora María Elena Marín, cirujana oftalmóloga especializada en cirugía refractiva, muchísimas gracias por todas las informaciones que nos ha ofrecido. Creo que los pacientes que tengan algún tipo de condición que puedan ser candidatos a esto, a operarse, tienen muchísima más información después de esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado hoy en Salud Integral. Les esperamos en un nuevo episodio.